Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Les saluda Jimmy Alvarado a nombre de todo el equipo que hace posible Info Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por preferirnos para informarse de los principales hechos que se registran no solamente en Europa, sino en América y el resto del mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que pueda ser parte de nuestra familia siguiéndonos a través de las plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Usted nos encuentra como @latinissimotv. Ya sabe, entonces puede seguir toda la programación que tenemos preparada exclusivamente para usted y pueda comentarla, pueda darle me gusta, pueda seguirla, compartirla sobre todo con las personas que usted estime conveniente. Ya sabe, entonces nos encuentra en las redes sociales como @latinissimotv. Info Latina no sería posible de no ser por el apoyo de nuestros aliados, nuestros patrocinadores. Ellos permiten darle vida a este espacio, especialmente a Maurice Aesthetic, quien está ofreciendo lo mejor en estética en la Ciudad de la Luz, en París, Francia. Está dando a conocer que cuenta con tratamientos como liposucción sin bisturí, máscara LED, Botox, plasma rico en plaquetas, Dermapen y una larga lista de servicios que están esperando por usted. Puede seguirlos en Instagram y Facebook como Maurice Aesthetic para conocer sus promociones y reservar una cita. Ya sabe, entonces agradecemos a Maurice Aesthetic porque gracias a ellos es que se hace posible Info Latina. Damos inicio a las informaciones a través de Info Latina. La Fiscalía Antiterrorista de Francia solicitó recientemente penas que van desde los 5 años hasta la cadena perpetua contra los 14 acusados en el juicio de los ataques de enero del 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de productos kosher. Ana Laura Cervantes nos tiene mayores detalles al respecto. En el juicio, la Fiscalía detalló las sentencias solicitadas contra cada uno de los 14 acusados. Son penas severas entre 5 años y cadena perpetua. A la cadena perpetua se suma para Polat un periodo de seguridad de 22 años. Polat, de 30 años en el momento de los hechos, es el único acusado presente procesado por complicidad. La segunda condena pedida para los acusados presentes, también una cadena perpetua, fue para Micael Pastor. Contra los otros acusados, por apoyo logístico y procesados por asociación delictiva terrorista, se solicitaron condenas de 13 a 18 años de prisión por un máximo de 20 años. 2 de los 14 en el banquillo son procesados por simple asociación delictiva y la Fiscalía pidió de 5 a 7 años de prisión. Por último, para los 3 acusados ausentes, la Fiscalía solicitó las sentencias máximas para cada uno. 30 años contra Ayat Boumediene, la esposa de Amélie Coulibaly, que al parecer sigue viva. Las autoridades desconocen su paradero desde que huyó a Siria días después de los atentados. Para Info Latina, Ana Laura Cervantes. Seguimos con más información, no sin antes darle las gracias a Ana Laura Cervantes. En Francia, la crisis sanitaria ha provocado la parálisis casi total del sector musical desde hace 9 meses. Recientemente, la Sociedad de Compositores y Autores Franceses, la SACEM, ha hecho un llamado a la solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para esos artistas musicales al borde del naufragio. El problema es que 9 meses de crisis sanitaria ha provocado una situación catastrófica, sin salida de discos, ni conciertos, ni festivales. La actividad del sector se ha reducido en 48% con respecto al 2019, lo que ha generado 5.000 millones de euros de pérdidas. La SACEM ha pedido al Estado una ayuda financiera de al menos 30 millones de euros,
y ha solicitado a las radios y cadenas de televisión francesa la difusión de más música francesa y francófona. Continuamos con más información. Recientemente el presidente francés Emmanuel Macron recibió con honores a su par egipcio Abdel Fattah al-Sisi, aliado estratégico de Francia. Trataron asuntos como la inestabilidad en el Sahel, el yihadismo en la región o el futuro de Libia. Ana Laura Cervantes nos cuenta mayores detalles acerca de esta visita. Su encuentro bilateral, que contó con una comparecencia, ha sido criticado por las organizaciones no gubernamentales y los defensores de derechos humanos, alegando que Macron puso la alfombra roja a un dictador. Abdel Fattah al-Sisi llegó el pasado domingo a París para una visita oficial en Francia y el lunes 7 de diciembre se reunió con la ministra de Defensa, Florence Parly, así como con el presidente Emmanuel Macron, con quien debatió sobre la preocupación de ambos países respecto a la seguridad en el Sahel. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes, por ese reporte completo. Vamos a una primera pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por preferir Infolatina para ponerse al tanto de los principales acontecimientos que se registran no solamente en Francia, en Europa, sino en América y el resto del mundo. Queremos aprovechar para enviar un saludo a quienes nos sintonizan en Paraguay. Gracias por estar con nosotros en Asunción. Muchas gracias en Trinidad también, por allí nos han reportado sintonía desde este sector de Paraguay. Vamos a una pausa, volvemos con más. Hay un universo de oportunidades esperando por ti. Plenitud Universal con Mauricio. Es el programa que te ayudará a conquistar tu mejor versión y cambiar tu vida, un episodio a la vez. Solo por tu canal favorito, Latinísimo TV. Bien, muchas gracias por estar con nosotros informándose con Info Latina. Más información. El primer ministro francés Jean Castex detalló una campaña de vacunación gratuita en 3 etapas que iniciará por las personas más vulnerables a partir del mes de enero. Vamos a conocer mayores detalles acerca de esta campaña. En Francia, la vacunación contra el COVID-19 será gratuita y comenzará en enero para 1 millón de habitantes de residencias de ancianos y proseguirá en febrero para 14 millones de personas frágiles, se anunció el pasado jueves. Francia dispondrá de un potencial de 200 millones de dosis, lo que facilitará vacunar a 100 millones de personas, pues la vacuna requiere 2 inyecciones con unas semanas de intervalo, manifestó el primer ministro Jean Castex. Vamos a continuar con más información a través de Info Latina. El jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan expresó recientemente su deseo de ver a Francia deshacerse lo antes posible del presidente Emmanuel Macron, en un contexto de alta tensión entre los dos países en numerosos asuntos. Señaló Erdogan que Macron es un problema para la Francia. Vamos a ver si con Ana Laura Cervantes el reporte. Con Macron, Francia vive un periodo muy peligroso. Espero que Francia se deshaga del problema Macron lo antes posible, declaró Erdogan a los periodistas en Istambul, después de haber participado en la oración del viernes en la ex catedral de Santa Sofía, reconvertida en mezquita en julio pasado. Las tensiones entre Francia y Turquía han ido aumentando en los últimos meses en numerosos asuntos, como Siria, Libia y la situación en el Mediterráneo oriental. La relación empeoró sobre todo desde finales de octubre, cuando Erdogan acusó al presidente francés de llevar a cabo una campaña de odio contra el Islam, esto por defender el derecho de caricaturizar al profeta Mahoma. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Seguimos con más información a través de Info Latina. No he cometido jamás el más mínimo acto de corrupción.
aseguró el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy en el juicio en su contra que se realiza en París por corrupción y tráfico de influencias. Estos son los delitos los que supuestamente habría cometido el expresidente francés. Fue el momento más esperado del juicio por escuchas que se abrió hace 2 semanas en París. La declaración de Nicolas Sarkozy, el expresidente, está siendo juzgado junto con su abogado Thierry Herzog y un magistrado Gilbert Asivert por corrupción y tráfico de influencias. Es un caso inédito porque nunca antes un presidente francés fue juzgado en un tribunal penal y estuvo presente en el juicio. Antes de él, solo Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. Muy bien, señores, vamos a una segunda pausa. Gracias por informarse, gracias por preferirnos a través de Latinísimo TV. Llegamos con Info Latina. Recuerde que no solamente usted puede informarse con nosotros, también puede entretenerse. Hay una serie de programas que se producen desde Latinísimo TV para que usted se conozca, se informe y se entretenga. Muchas gracias por preferirnos. Recuerde darle me gusta, darle like, darle sus comentarios, suscríbase, comparta con sus seres queridos, con sus seres más cercanos o con quien usted estime conveniente toda la programación de Latinísimo TV. Ya sabe entonces, y lo más indicado es que usted comente lo que estime conveniente para cada uno de los programas. Vamos a una pausa, regresamos con más información. ¿Estás listo para conocer las mejores historias paranormales? Latinísimo TV presenta Contacto Paranormal. Contacto Paranormal. Un programa de investigación que te invita a descubrir el mundo sobrenatural, con casos de la vida real y los sucesos más conocidos. ¿Aceptas el reto? Muchas gracias por estar con nosotros informándose en Info Latina. Vamos ahora a México. La Procuraduría General de la República de México encubrió torturas por mala praxis, falta de ética o simplemente por complicidad, según denunció la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que publicó una investigación el pasado martes 8 de diciembre. Ana Laura Cervantes nos habla en qué consiste esta acusación. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos presentó el pasado martes una investigación bajo un título elocuente, Encubriendo la tortura, complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República. La organización examinó 54 dictámenes médico-psicológicos en posibles casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, realizados por el personal de la actual Fiscalía General de la República. Para Info Latina, Ana Laura Cervantes. Muchas gracias, Ana Laura Cervantes. Mientras tanto, aproximadamente 20 millones de ciudadanos fueron convocados a votar en los comicios que no contaron con la participación de la oposición ni con el reconocimiento internacional en Venezuela. Ese país caribeño celebró sus elecciones legislativas en medio de un boicot de la oposición. Vamos a ver cómo estuvo esto. La jornada comenzó con la fiesta electoral de los chavistas, que lanzaron fuegos artificiales y se reunieron para bailar y tocar música una hora antes de la apertura de los centros de votación. A las 6 de la mañana, hora de Caracas, los colegios abrieron sus puertas paulatinamente y 4 horas más tarde, el Consejo Nacional Electoral difundió el primer boletín en el que señalaba que el 95% de los centros ya estaban en operación.
Las dificultades para ejercer el derecho al voto a causa de las medidas de seguridad por el coronavirus inclinaron al Consejo Nacional Electoral por alargar una hora más el horario de apertura de los centros de voto. La oposición encabezada por Juan Guaidó no participó en la elección por considerarla un fraude. En contrapartida, convocaron a una consulta nacional de carácter informal que se realizó entre el 7 y el 12 de diciembre. Así están las cosas en el ámbito venezolano. Vamos a una nueva pausa, no sin antes queremos invitarle a que usted sea parte de Latinísimo TV. ¿Cómo? Puede anunciar su marca, puede ser parte de Latinísimo dando a conocer su negocio, su establecimiento comercial, su marca, su empresa. Llegue a más clientes, hágalo de una manera segura, haciendo publicidad con Latinísimo TV. Aparece un correo electrónico en pantalla para que usted se comunique con nosotros, se ponga en contacto y pueda anunciarse con Latinísimo TV. Ya sabe entonces la manera que puede llegar a más clientes. Vamos a una pausa, regresamos con más en Infolatina. Opinión, invitados especiales, mucho entretenimiento y diversión. Entérate de todos los temas que hacen ruido en la palestra pública, con un host tan único como Lolito. Bla Bla Latino, aquí hablamos el mismo idioma, por Latinísimo TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con información a través de Infolatina desde Venezuela. Ana Laura Cervantes nos informa que en medio de una abstención de casi el 70%, el chavismo recuperó el control del Parlamento. Este salió victorioso de la cita electoral legislativa llevada a cabo recientemente en Venezuela con una abstención de casi el 70%. Y donde la oposición participó, pero como realizando un boicot. El gran polo patriótico de Nicolás Maduro se ha hecho, según el recuento oficial, con el 67.6% de los votos emitidos, cerca de 3.6 millones de electores. Aunque puede consolidar internamente a Nicolás Maduro, se espera que el resultado de estos comicios, calificados por muchos como faltos de garantías, profundice su aislamiento internacional. Tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas y hemos tenido una tremenda, gigantesca victoria electoral, ha asegurado el presidente Nicolás Maduro, tras conocer los resultados de las elecciones pasadas. Los resultados han sido dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, acusado por los opositores de partidario del régimen. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Seguimos hablando del tema electoral en Venezuela porque tras los resultados de las elecciones legislativas, una gran parte de la oposición que boicoteó los comicios lanzó una consulta popular desde el pasado lunes 7 de diciembre hasta el 12. Los venezolanos fueron llamados a votar en contra de estas elecciones legislativas y hay que determinar que esto aún pica y se extiende. Apenas un día después de las elecciones legislativas se invitó a los venezolanos a votar a través de una aplicación que se descarga en el teléfono en la consulta popular convocada por una parte de la oposición que busca avalar una prolongación del periodo parlamentario hasta que haya elecciones libres, verificables y transparentes. También se informó que podían votar a través de un sitio web o físicamente el pasado sábado en oficinas abiertas en Venezuela y en el extranjero, en países donde hay una gran diáspora. El partido de Nicolás Maduro ganó las elecciones legislativas que se llevaron a cabo recientemente, con altísima abstención y rechazo internacional, y debe asumir el control del Parlamento el próximo 5 de enero.
Más información, ahora regresamos a Europa porque el gobierno británico anunció recientemente haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea sobre el comercio post-Brexit en Irlanda del Norte, que le permitirá modificar su controvertido proyecto de ley que revoca parte del tratado de retirada, violando la ley internacional. Londres ha señalado que el acuerdo con la Unión Europea es sobre el comercio en la zona de Irlanda del Norte. Vamos a verlo. Pequeño paso en las complicadas negociaciones entre Londres y Bruselas. Ambos bloques han acordado cómo se gestionará la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte a partir del 1 de enero. Los británicos salieron oficialmente de la Unión Europea el 31 de enero, pero desde entonces se encuentran en un periodo de transición que termina dentro de 3 semanas, cuando romperán lazos definitivamente con los 27. Ambas partes están negociando desde marzo un acuerdo de libre comercio que debía regir sus relaciones a partir del 1 de enero e impedir el caos de una ruptura brutal. Para Infolatina, Ana Laura Cervantes. Vamos ahora a cambiar de información y nos vamos hacia el norte del planeta. En Rusia, el presidente Vladimir Putin ordenó empezar la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco Sputnik, que será gratuito para la población y tendrá carácter voluntario. Los primeros vacunados serán médicos y maestros, ha destacado el primer mandatario. Vamos a verlo. Más de 2 millones de dosis han sido producidas o serán producidas en los próximos días, según lo ha comunicado el mandatario en una videoconferencia. Sputnik 5 se basa en 2 vectores ya existentes con los que ya se crearon otras vacunas. Utiliza una tecnología de adenovirus humanos de 2 vectores diferentes, AD26 y AD5, que se aplican en 2 inyecciones. Contiene vectores adenovirales y Rusia asegura que resultan completamente seguros para la salud. Un centro de Moscú lleva días vacunando a su personal sanitario. La vacuna Sputnik 5, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos con 40.000 voluntarios. Sus creadores afirman que es eficaz al 95%. Vamos a continuar con información. Como una medida para evitar nuevos contagios por el COVID-19, la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México estuvo cerrada el Día de la Virgen de Guadalupe, también conocida como la Morenita del Tepeyac. Esta peregrinación, una de las más importantes del mundo, el año pasado reunió cerca de 11 millones de feligreses, según datos de la alcaldía. En otros estados, sobre todo los fieles pudieron visitar algunas iglesias bajo medidas de seguridad y en el Vaticano el Papa Francisco realizó una misa en honor a la Virgen. Vamos a ver cómo estuvo la fiesta religiosa dedicada a la Virgen de Guadalupe en México, donde señalan que no hubo visitantes. Vallas impidieron el paso a una explanada vacía. La policía custodia las calles. Hay módulos dispensadores de gel antibacterial pero sin gente. Tiendas de imágenes, veladoras y rosarios esperan clientes que no llegan. La considerada mayor peregrinación católica del mundo se canceló este año. La Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina y que suele recibir unos 15 millones de fieles en las 2 primeras semanas de diciembre, según los regidores del templo, fue cerrada el día de su fiesta grande, el 12 de diciembre, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Miles de velas ocupaban el atrio que tradicionalmente llenaban peregrinos, danzantes y todo tipo de fieles que acuden a cumplir promesas, rogar por sanaciones o dar gracias por favores concedidos. Tus hijos hoy te festejan desde casa, podía leerse en el suelo. Y a medianoche las mañanitas, el tradicional canto de cumpleaños mexicano, se escucharon pregrabadas virtuales. El Papa Francisco concedió indulgencia a los fieles para que este año no visitaran el templo, y el cardenal Carlos Aguiar Retes
arzobispo de México, instó a una peregrinación distinta luego de anulada la tradicional. Permitamos que la Virgen nos visite en nuestros hogares, dijo hace unos días. Eso hicieron muchos devotos a los que las autoridades eclesiásticas animaron a mandar fotos de sus altares personales para crear un gran homenaje virtual a la Virgen. Las informaciones continúan a través de Info Latina. Las autoridades de la República Islámica de Irán informaron de la ejecución del periodista que, antes de un extraño regreso al país, en circunstancias misteriosas, estuvo exiliado por su trabajo en línea que ayudó a inspirar protestas antigubernamentales a nivel nacional hace 3 años. Vamos a ver de quién se trata este periodista que fue ejecutado por las autoridades en el país persa. La televisión estatal iraní y la agencia de noticias estatal IRNA dijeron que Ruhollah Sam, de 47 años, fue ahorcado el pasado 12 de diciembre. La sentencia se llevó a cabo tras ser ratificada el pasado martes por la Corte Suprema del país, que citó la severidad de los crímenes cometidos por el periodista a ojos de la República Islámica. En junio pasado, un tribunal condenó a muerte a Sam argumentando corrupción en la tierra, un cargo que se utiliza a menudo en los casos de espionaje o en intentos de derrocar al gobierno de Irán. Y es que Sam habría utilizado su sitio web Ahmad News junto a un canal que creó en la aplicación de mensajería Telegram para difundir los horarios de las protestas e información vergonzosa sobre funcionarios, datos que las autoridades judiciales consideraron un desafío directo contra la teocracia chií de Irán. Las manifestaciones de finales de 2017 representaron el mayor desafío para el gobierno de Irán desde las protestas del Movimiento Verde de 2009. Según los informes oficiales, las protestas se saldaron con unos 5.000 detenidos y 25 asesinados, un escenario que preparó el terreno para disturbios masivos similares en noviembre del año pasado. Muy bien, señores, así están las cosas a nivel de las noticias de mayor relevancia a nivel europeo, a nivel también de América y el resto del mundo. Le llevamos a usted los principales hechos que se registran a nivel del planeta. Queremos invitarle también para que conozca cuáles son las noticias de mayor relevancia también a través de las plataformas digitales de las agencias de noticias. Nubes y lluvia amenazan con dejar a Chile sin ver eclipse total del sol, según destaca la agencia francesa de prensa. El presidente de Bolivia viaja a Brasil para chequeo médico de rutina. A la vez, el pesebre brasileño muestra a Niño Jesús negro en una Amazonía devastada. También están destacando que Alemania cierra de nuevo. La Navidad será en aislamiento, según destacan las agencias de noticias, y lo que ha dado a conocer también Angela Merkel en su más reciente comunicado sobre esto, sobre el tema del COVID. A la vez, México autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech. También destacan que la ONU pide declarar estado de emergencia climática hasta cumplir reducción de emisiones de CO2, según ha manifestado también su presidente, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En Francia, al menos 142 detenidos en nuevas protestas contra la ley de seguridad global. Estas y otras noticias son las de mayor relevancia e impacto que tienen a través de las plataformas de noticias en las redes sociales. Le ponemos punto final, no sin antes invitarle para que nos pueda seguir a través de las plataformas digitales. Estamos como @latinissimotv en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. No olvide darle me gusta, darle like, comentar, seguirnos y compartir. Jimmy Alvarado, a nombre de todo el maravilloso equipo de Latinísimo TV y que hacen posible Info Latina, le damos infinitas gracias. Queremos invitarle para que no se pierda cada uno de los programas que se producen para usted y que el objetivo es educarle, entretenerle y sobre todo informarle.
Si Dios lo permite, estaremos con usted en un próximo encuentro. Por lo tanto, le invitamos que no se pierda estos programas. Si Dios lo permite, será hasta entonces.